Bien, vamos a tener una lectura bíblica. Está allí en Génesis 9. Vamos a ponernos en pie los que puedan. Y vamos a leer los versículos allí del 1 al 7. Génesis 9. Ay, está ahí Osvaldo Junior también. Génesis 9 del 1 al 7. Bien, vamos a leerlo si podemos de una forma alternada. Yo comienzo, ustedes siguen. Y después todos leemos junto al versículo 7. Este fue el pacto que hizo Dios con Noé antes de, cuando terminó el diluvio. Dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne consumida, que es su sangre, no muere. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Mas vosotros fructificaos y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Bien, vamos a orar. Señor y amante Padre, bendice tu palabra. Y ahora te pedimos que tú nos uses como instrumento y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra y perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse, que Dios les bendiga. Bien, vamos a continuar este estudio de eternidad. Esta es la parte número 7. Y vamos a entrar en la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. A modo de introducción, hemos dicho que las dispensaciones son las diferentes épocas en que desde que el hombre ha estado en la tierra y que Dios ha tratado con él. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia, cuando el hombre no había pecado. Y está allí el relato de Adán y Eva, y después entró el pecado. La segunda dispensación se llama de la conciencia. ¿Por qué? Porque el hombre o los hombres obraban de acuerdo a lo que había en su corazón por la enseñanza que habían recibido. Unos obraban mal, otros obraban bien. La tercera dispensación fue la del gobierno humano, que comenzó precisamente con la confusión de lengua, la dispersión por el mundo. Acuérdense que el hombre, Dios le había dicho: tienes que multiplicarte y poblar la tierra, y quisieron hacer una torre. Ellos no desistían de hacerla. Dios confundió su lenguaje, y entonces comenzaron a irse cada uno por su lugar con la lengua que hablaba cada uno, y de ahí surgieron los idiomas y surgieron las naciones. Ahora bien, la otra cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. Después viene la quinta, que es la de la ley, y después la sexta, que es en la que estamos, que es la dispensación de la gracia, que va a terminar precisamente con la segunda venida de Cristo. Vamos a ver esta dispensación de la promesa. Y hermano, qué bueno es que Dios siempre ha tenido presente al hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y el hecho de estar nosotros aquí es una evidencia de que Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. Hay muchos que no pueden hoy salir de sus casas. Hay millones no, pero sí hay cientos de miles de personas que no pueden salir de sus casas o están en los hospitales. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios por estar aquí. Así que vamos a ver esta dispensación de la promesa. Esta comprende desde el llamado de Abraham hasta la esclavitud en Egipto, y abarca los capítulos del 12 al 40 de Génesis y los capítulos del 1 al 12 de Éxodo. Dijimos que cada dispensación termina en juicio. La primera dispensación, que fue la dispensación de la inocencia, terminó con el juicio de la expulsión del hombre del paraíso. La segunda dispensación, que fue la dispensación de la conciencia, de la conciencia, terminó con el diluvio en juicio. Y la tercera dispensación, que fue la dispensación del gobierno humano, terminó con la confusión de lengua, porque se hablaba un solo idioma. Y esta dispensación de la promesa dada a Abraham, y vamos a ver por qué fue dada, termina con la esclavitud
en Egipto. Así que cada dispensación ha terminado en juicio. Pero Dios en su amor siempre ha provisto la forma de dar una oportunidad al hombre. Bien, después de la dispersión, Nimrod, un descendiente de Cam, fundó un imperio del río Éufrates, el primitivo imperio babilónico o caldeo. Todos aquellos sabemos que hubo un imperio babilónico que comenzó allí en Babel, y de Babilonia han salido todas esas costumbres paganas y adoración de ídolos que Dios prohíbe, y el que la fundó precisamente fue Nimrod, un descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé. Mizram, que también era hijo de Cam, fundó el imperio egipcio, el otro gran centro de civilización primitiva, y también un lugar donde Dios pues cuidó a su pueblo en el tiempo de la esclavitud, pero donde también estuvo allí Moisés, ¿se acuerdan? Y donde también estuvo José. Así que Dios en medio de todo siempre ha guardado, ha cuidado y ha guiado a sus hijos. Cada vez que usted mencione Egipto, recuerde esto. En Egipto ocurrieron grandes cosas, por eso hay promesas, no solamente para Egipto, sino para todo el mundo árabe, de que habrá una oportunidad para ellos, en cuanto a que a ellos también se les hará predicado el Evangelio para que puedan recibir a Cristo. Pero acuérdense que en Egipto primeramente estuvo allí Moisés, estuvo José, después, si ustedes se recuerdan, estuvieron también Daniel y sus 3 amigos, y también nuestro Señor Jesucristo fue con José y María, fueron allí porque se cumplió una profecía: de Egipto llamé a mi hijo, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños. Así que Egipto ha estado vinculado a los planes de Dios, indiscutiblemente. Así que Egipto, aunque no es un pueblo en sentido general temeroso de Dios, Dios les va a dar la oportunidad de buscar a Dios en su oportunidad. Ahora vamos a ver el aumento de la idolatría, porque acuérdense que después que pasó el diluvio, Dios hizo un pacto con Dios de que no destruiría más el mundo por agua. Pero ¿qué pasó? Comenzó el hombre a alejarse del único Dios verdadero, y comenzó el aumento de la idolatría. Yo creo que habían dicho algo. Esto lo escribió el apóstol Pablo, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Biblia nos enseña, que es la palabra de Dios, de que hay un único Dios verdadero. Y la Biblia nos dice también que Dios es espíritu. O sea, no podemos hacernos ninguna imagen de Dios, porque Dios no tiene, no tiene la imagen que nosotros pensamos que pueda tener. Pero ¿qué pasó? Cuando pasó el diluvio, Dios hizo el pacto con Noé, la gente comenzó a corromperse y cada uno comenzó a hacerse sus propios dioses, y entonces comenzaron a hacerse imágenes a las cuales adoraban. Muchas de aquellas imágenes que hacían en aquel tiempo eran imágenes de animales o de personas y animales. Por ejemplo, si usted va a una enciclopedia y busca los imperios antiguos, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, va a ver muchas estatuas en que hay esta parte de hombre, y la cabeza, por ejemplo, es la cabeza de un animal. Bueno, eso era lo que se estaba pasando. El hombre se había corrompido y había comenzado a hacerse imágenes para adorarla. La palabra de Dios dice bien claro que solamente podemos adorar a Dios, ¿verdad? Porque es el Todopoderoso, y tenemos que rendirle culto. Bueno, el hombre se había corrompido. Desde que donde quiera que fueran, mejor dicho, los descendientes de los hombres abandonaron la adoración al verdadero Dios e inventaron sus propios dioses y prácticas religiosas. La idolatría se esparció rápidamente por la tierra, deshonrando a Dios y degradando a los hombres. O sea, Dios estableció una adoración única al único y verdadero Dios, que está en la Biblia y que todos nosotros creemos. Ahora bien, por ejemplo, a tal grado llegó esta idolatría, que esto llegó a crear nuevas religiones en el mundo, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, los budistas tienen cientos de dioses diferentes que adoran.
Los hinduistas se calcula que tienen cerca de 300 millones de dioses que adoran. O sea, y entonces eso desagradó a Dios porque el creador de todas las cosas es Dios. El dador de la vida es Dios. Todo proviene de Dios. Por lo tanto, el único, por decirlo de alguna forma que podamos entender, el único que se merece nuestra adoración es Dios. Las personas que estuvieron con Dios, que fueron personas usadas por Dios, por ejemplo, tenemos a José, a María, que fueron instrumentos de Dios, tenemos a Abraham, tenemos a los profetas, tenemos a los apóstoles, están en un lugar prominente en el cielo, pero no podemos adorarle. ¿Por qué? Porque el único que puede darle a nosotros la verdadera satisfacción en cuanto a la vida espiritual y el que nos puede dar lo que necesitamos es el Dios Todopoderoso. Inclusive dice la Biblia que no podemos ni adorar a los ángeles porque todos son creación de Dios. Usted y yo somos creación de Dios, no nos podemos adorar unos a otros. Los ángeles son creación de Dios, tampoco podemos adorarlos y la Biblia lo enseña. Es por eso que la Biblia es enfática y enseña claramente que la adoración solamente es a Dios, de donde proceden todas las cosas. Acuérdense que al comienzo de todo, cuando comenzamos este estudio, Dios en la eternidad estaba solo. Cuando no existían ángeles, no existía el hombre, y entonces todo proviene de ahí. Por lo tanto, el único que merece toda nuestra adoración es Dios. Eso Dios se lo enseñó a Adán y Eva, pero después que pecó, entró al mundo el pecado y entonces los hombres comenzaron a hacerse diferentes dioses. Por eso de ahí viene la explicación o la respuesta a la pregunta ¿por qué hay tantos dioses en el mundo? Porque el hombre los fue fabricando él mismo. O sea, fue siendo dioses, adoraban unos al sol, otros adoraban a la luna, otros adoran árboles, otros adoran ríos, otros adoran el mar. Por ejemplo, los egipcios adoraban el Nilo. O sea, el Nilo era sagrado. Hay muchos países donde los ríos son sagrados. Por ejemplo, está el de la India, creo que es el Ganges, en la India. Allí ellos hacen todos sus rituales, está en un estado deprimente de contaminación, pero nadie puede tocar ese río. O sea, nadie puede hacer nada en contra del río. Por ejemplo, en lugares como la India se adora la vaca. Y esos animales andan por el pueblo de una forma antihigiénica porque hacen todas sus necesidades, pero la vaca es adorada. Usted puede arrollar, voy a ver si explico esto de forma que entendamos. Usted puede atropellar a 3 indios y quizás usted se libre o la condenación sea menos, pero no se le ocurra o que no le pase atropellar una vaca, porque ahí sí tiene un gran problema, porque las vacas son sagradas. Entonces, ¿usted se imagina adorando una vaca? Bueno, eso es lo que el hombre hizo. En la India hay templos, una vez preparando un estudio lo encontré, hay un templo en que se adoran las ratas, a tal grado que las ratas no se matan, entonces la gente llega allí a adorarlo y como no se puede matar, saben que las ratas se multiplican solas. Bueno, ha habido muchos casos, cientos de casos en que van a adorar y la gente muere comido por las ratas. Pero las adoran, o sea, no las matan. Entonces, eso fue lo que hizo que el hombre se degradara delante de Dios. Porque Dios quería que lo adoraran a él y entonces toda la bendición Dios la iba a dar. Así que tengamos presentes. Ahora, vamos a ver por qué Dios escogió un pueblo, ¿verdad? Porque Dios, viendo todo esto, dijo, bueno, voy a darle una nueva oportunidad. Había dado una nueva oportunidad cuando Adán y Eva la perdieron. Había dado una oportunidad cuando Noé la perdieron y ahora va a dar otra oportunidad. Va a escoger un pueblo y hizo una promesa para ver si la gente, a través de ese pueblo, que no cumplió el propósito para el cual fue llamado, a no ser por la descendencia del Mesías, a ver si la gente buscaba la adoración al verdadero Dios. Y entonces vamos a ver por qué Dios escogió un pueblo que es muy importante. En consecuencia, Dios decide separar a una familia que lo amara y le temiera, para de ella formar un pueblo que la adorara y preservara el culto único y verdadero. O sea, Dios dijo, bueno, los hombres en las naciones están haciendo lo que ellos quieren. Voy a escoger un pueblo para que de ese pueblo ellos entiendan que hay un único Dios verdadero al cual se debe adorar. O sea, que era un acto de misericordia. Que Dios quería que el hombre tuviera una relación con el único Dios para que fuera bendecido y vamos a ver qué fue lo que hizo. Bien, vamos a ver el linaje mesiánico. Acuérdense que de este pueblo escogido vino el Mesías, vino Jesucristo.
en quien nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero de este pueblo vino el Mesías, porque a Dios le plugó, porque acuérdense que vamos a ver una bendición, que en este linaje o de este pueblo serían benditas en él todas las naciones. Y la única forma en que podía ser bendita todas las naciones era a través de Jesucristo. Jesucristo ha sido predicado en todos los pueblos. Vamos a ver este linaje. Desde Adán por medio de Set hasta Noé. Eso está en el capítulo 5. Vamos a ver la descendencia, porque acuérdense que Dios comenzó con Adán, pero después la tierra, aquella generación de Adán murió en el diluvio y después la tierra se pobló de Noé. Pero desde Adán por medio de Set hasta Noé. Set fue el hombre que era justo, o sea, que buscaba agradar a Dios. Desde Noé por medio de Sem hasta Abraham, o sea, Noé fue un hombre temeroso de Dios, no murió en el diluvio porque amaba a Dios, temía a Dios, guardaba su palabra, y entonces por medio de Sem, que fue uno de los 3 hijos que era temeroso de Dios y que venía allí por la descendencia de Abel, ¿verdad? Que se acuerda que Caín mató a Abel por la descendencia de Abel, y dice que de la descendencia de Sem vino Abraham, porque si usted va a la Biblia, usted se va a darse cuenta que Dios estableció una genealogía, que es el único pueblo que la tiene en detalle, y es el pueblo de Israel. Algunos han tratado de mantener esta genealogía, pero les ha sido imposible. El único pueblo que tiene una genealogía, que sabe quién fue el primero que dio origen a toda esa nación, es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y claro, también que tiene que ver con Abraham, el pueblo de los árabes que descienden, vamos a ver, que descienden allí de la hija ¿cómo se llama? Del hijo de Agar, Ismael. Ahora, por medio de Noé, desde Sem hasta Abraham, está en el capítulo 11. Sem engendró a Alfasad, a Sala, a Ebel, a Pelet, a Reu, son nombres bíblicos. Si usted lee la Biblia se lo va a encontrar. A Seud, Nacor, Taré, y Taré dio origen a Abraham. Ahora bien, cuando Dios decide crear este pueblo escogido, ya él tenía, porque acuérdense que Dios todo lo sabe, ya Dios tenía en mente a Abraham. ¿Por qué? Porque conocía quién era Abraham. Porque acuérdense que Dios no solamente es un Dios todopoderoso, sino que es un Dios omnisciente. A Dios no le podemos ocultar nada. En el mensaje de hoy por la mañana vamos a hablar de que nosotros, usted y yo, no podemos juzgar por las apariencias, porque el que sabe y el que mira los corazones es Dios. Por eso nosotros como hombres nos equivocamos. Entonces Dios dijo, voy a hacer un pueblo. Pero ya él tenía en mente a Abraham. Y fíjese si tenía en mente a Abraham, que de la descendencia, por medio de Noé, de la descendencia de Sem, vino Abraham. No vino de otra descendencia. O sea, no vino de la descendencia de Can, ni vino de la descendencia de ninguno que no temiera a Dios. Así que Dios había pensado en Abraham. Ahora vamos a ver el llamamiento de Abraham. Eso que puse allí ocurrió en el año 1921, no piensa que eso es exacto, eso es un aproximado. Pero más o menos eran entre unos 1900 años antes de Cristo aproximadamente ocurrió el llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, en este caso acuérdense que todavía no había sido cambiado el nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12, 1 al 3. Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de una multitud. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. El problema era que Abraham vivía en un país pagano. Abraham, cuando fue llamado, tenía 75 años y su esposa tenía 64, pero había un problema. Abraham ya por su edad no podía tener hijos, pero Sara tampoco podía tenerlo porque aparte de que tenía 64 años, era estéril. Así que había que tener mucha fe para creer el llamamiento de un Dios que todavía él no sabía quién era, o sea, no lo conocía más en detalle, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Por eso es que Dios escoge a Abraham, porque sabía que Abraham iba a creer ese llamado. Porque ahora pongámonos en la situación de Abraham. Yo vivo con mi familia, él había vivido allí por 75 años con su familia, él no había podido tener hijos,
ya por su edad no podía tenerlo, y Sara era estéril. Y ahora hasta aparece Dios, al cual él no conocía. Después Dios se le manifestó, se le dio a conocer bien quién era, pero Abraham no había adorado nada de aquello que estaba a su alrededor. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Había que tener mucha fe. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque, imagínense, eso lo dijo Dios, pero él todavía no conocía bien ese Dios. Y de ahí Dios, pues, fundó esta nación. Y le hizo una promesa. Voy a bendecir a los que te bendijeren, y voy a maldecir a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Porque del pueblo, del pueblo de Israel, de ese pueblo escogido, iba a venir el Mesías. Punto. Y así todas las naciones han sido bendecidas. Las naciones que tienen a Cristo o que adoran al Dios verdadero son bendecidas por Dios. No podemos, escuche bien, no porque lo diga el pastor Geraldo García, porque lo dice la Biblia, ni usted ni yo podemos maldecir, porque la maldición solamente la puede hacer Dios. Usted y yo solamente tenemos que acatarnos a la palabra de Dios. Pero digo esto porque Dios dijo, el que maldiga a Israel será maldito. Yo no puedo maldecir a Israel. ¿Saben que hay gente que por desconocimiento lo hace? Yo nunca lo he hecho, gracias a Dios. Hace muchos años, cuando yo estaba en Cuba, yo estaba comenzando en el Evangelio. No me recuerdo el año, quizás fue por allá por los años 65, 64. 67, antes de los años 70 más o menos, no sé, se le ocurrió al gobierno hacer unas encuestas de quién estaba dispuesto a estar en contra de Israel. Y yo le dije a mi esposa, le dije, fíjate mi amor, yo no voy a hacer eso, porque llamaban a los hombres de la casa, y había que llenar como una planilla, le dije, mire, yo le dije a mi esposa, para que tú lo sepas, mi esposa me apoyó, por cierto, aunque esto me cueste la cárcel, yo no voy a dar ninguna firma en contra de Israel. Ya yo tenía, no como ahora, un conocimiento del pueblo de Israel que estaba en la Biblia, que era escogido por Dios. Y yo no voy a hacer nada en contra de Israel. Porque si alguien tiene que hacer algo en contra de Israel y juzgarlo, es Dios que lo ha hecho. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Y saben qué? Dios me libró. No lo hice. Me llamaron y dije, no lo voy a hacer. Y entonces, pues, de una forma milagrosa, no me tocaron. O sea, me dejaron tranquilo. Yo tengo que confiar en que lo que dice Dios es cierto. Y las personas y las naciones que han apoyado y bendecido a Israel han sido bendecidos. Punto. Y si no, busca la historia. Y los que lo han maldecido han tenido la maldición de Dios en sus vidas. Ahora vamos a ver que no solamente hay bendición para Israel, sino que vamos a ver que a través de Abraham también hay bendición para las naciones árabes. Vamos a ver si llegamos ahí. Ahora vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. En lo que a territorio se refiere, el pacto de Dios con Abraham fue el siguiente. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14 al 15. Ahora fíjense como dice ahí, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Bueno, Israel ahora está en parte del territorio que Dios le dio, no está todo, porque el territorio de Dios era bien grande, llegaba hasta el río Éufrates y toda esa costa, así que estamos pensando, o tiene que pensar que llegaba casi a parte del territorio de lo que es Irak hoy. Pero lo que voy, y esta tierra que voy a darte a ti será para ti, tu descendencia para siempre. ¿Cómo se va a cumplir para siempre? Precisamente por la descendencia del Mesías. Porque cuando Dios implante su reino eternal, allí va a estar la nueva Jerusalén, que precisamente va a tener aún más territorio que el que tenía dado por Dios a Abraham, y va a ser allí donde van a estar las moradas eternas de aquellos que hemos creído en Cristo y hemos creído en Dios. Ahora, la tierra de Canaán sería la posesión eterna de su simiente, y por medio de él todas las familias de la tierra serían benditas. Dios entregó este territorio a su pueblo, por los que lo habitaban no lo merecían. Vamos a ver la razón por qué Dios escogió al pueblo. Fíjense lo que Dios dijo a Israel. Independientemente de que Dios escogió a Abraham, porque Abraham era un hombre temeroso en el sentido de que era un hombre íntegro, era un hombre que no se había contaminado con sus alrededores como no se contaminó Noé. Vamos a ver por qué Dios escoge a un pueblo. Porque las naciones que habitaban aquellas tierras no se merecían la tierra, por lo malvados que eran.
Y eso está bien claro en la Biblia. Así que usted tiene que conocer esto para saber por qué Dios le dio la tierra a Israel. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado, los haya echado delante de ti, o sea, aquellas naciones a las cuales tú vas a habitar la tierra. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que había dos motivos. En primer lugar, las naciones las cuales Israel echó y conquistó la tierra, no se merecían la tierra porque eran naciones malvadas, criminales, asesinas, y hacían todo lo que no agradaba a Dios. Estas naciones tenían dioses a los cuales le sacrificaban los niños vivos, y sacrificaban también mujeres vírgenes, y sacrificaban seres humanos. Había el dios llamado Molot, que se cree que tenía unos brazos que era como una caldera, le echaban aceite, ponían el aceite hirviendo y ahí le echaban los niños. Esa era la adoración. Entonces Dios dijo, esta gente no se merece la tierra, por lo tanto te la voy a dar a ti. Pero no pienses cuando estés allí que es porque tú eres bueno, sino porque estas tierras no se la merecían. Ahora bien, esa era una razón, y la otra razón era para confirmar el pacto. Abraham, Isaac y Jacob, que fueron hombres temerosos de Dios y que creyeron el mensaje de Dios. Así que Dios tenía dos razones grandes para escoger un pueblo, porque las naciones eran malvadas, malas, y porque había hecho una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Era un acto de misericordia. Dios quería que de esta nación pues surgiera la verdad para todas las naciones, pero tristemente Israel no cumplió su cometido. Por eso cuando usted va al Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando ahora, dice, Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Cristo vino primero a los judíos, pero los judíos no lo recibieron, entonces se volvió a los gentiles, y entonces todo aquel que le recibe tiene vida eterna. Claro que habrá una oportunidad para el pueblo de Israel, como habrá una oportunidad también para el mundo árabe. Pero esta fue la manera en que Dios quiso que el mundo conociera al único Dios verdadero. Y el mundo está conociendo al único Dios verdadero a través de Cristo, a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero es que la Biblia lo que contiene es precisamente la historia de ese pueblo que Dios un día decidió escoger por amor, porque el mundo se había corrompido, estaba podrido completamente. Ahora bien, en cuanto a lo que a su descendencia se refiere, el pacto de Dios con Abraham fue el siguiente: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. O sea, era incontable. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Eso está en Génesis 13:16. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, les dijo, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Ahora, algunos dirán, bueno, no hay tantos judíos. No, pero es que esta promesa no solamente abarcaba a los judíos, sino a los que iban a creer también por medio del pueblo judío por el Mesías. O sea, los que iban a creer en Cristo, que en el reino eterno de Dios van a ser millones. A pesar de todos sus enemigos y su intención de destruirlo, el pueblo de Israel se multiplicó aún durante su esclavitud en Egipto. O sea, el pueblo de Israel siempre lo trataron de destruir precisamente por esto, porque Dios lo había escogido. Pero a pesar de todo esto, aún durante la esclavitud en Egipto, que fueron 400 años, el pueblo aquel se multiplicó porque Dios lo estaba cuidando. Ahora bien, vamos a ver con esto, vamos a terminar con esta parte para dar un tiempito más. Vamos a ver a Ismael, padre de la raza árabe, porque también hay promesa para la raza árabe, porque descienden de Abraham. No es el pueblo escogido, pero sí también recibieron parte de la bendición de Dios. Ismael, acuérdense que fue el hijo de Agar, la que Abraham tuvo, porque Sara le dijo, oye, yo no te puedo dar hijo, llégate a mi sierva. En aquel tiempo las siervas, la orden era, si el dueño de la sierva no podía tener hijos con la esposa, la sierva podía tener hijos. O sea, el hombre podía tener hijos con la sierva. Esa era la costumbre que nosotros hoy no la entendemos porque no estamos acostumbrados a eso. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Se lo pidió Sarai, en este caso a Abraham, que llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella.
y atendió a Abraham el ruego de Sarai. O sea, Abraham no quería hacer esto porque amaba mucho a Sara, pero Sarai se lo vio, oye, necesitamos levantar descendencia, porque ella había escuchado también, y lo había dicho por medio de Abraham, que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el padre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea que también fue un milagro, porque ya en esa época los hombres de esa edad no podían concebir. Así, o sea, no podían producir hijos. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio luz a Ismael. Y Sarai no supo esperar y confiar en las promesas de Dios, promesas que éste había dado a Abraham acerca de su descendencia. Tenemos que confiar y esperar en las promesas de Dios, pues Él nunca ha fallado ni faltará a su palabra. ¿No es verdad que esto nos enseña algo que a veces no aprendemos a esperar en Dios? ¿Saben por qué? Porque vivimos una generación tipo Microwave, tipo McDonald's, tipo Burger King, tipo Arby's, o sea, de la comida rápida. Nosotros, hermanos, cuando oremos a Dios, esperemos en Dios. Dios tiene su tiempo, no es el tiempo nuestro, porque Dios es eterno. Y un día para Dios dice que es como 1000 años, y 1000 años como un día. Yo tengo que esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Yo he aprendido, y yo sé que usted también, a caminar y a esperar en Dios. Pero yo no puedo apurar a Dios. Decir, oye, apúrate, yo quiero esta hora. No haga eso. Dios sabe lo que está haciendo. Todo toma su tiempo. Es como cuando la esposa está haciendo una comida y el esposo está apurado. Oye, apura la comida. No, si la apura se echa a perder. O sale mal, o se pasa de tiempo, o sale crudo. No, la mujer sabe el tiempo que le puede dar a la comida. Dios sabe las cosas. Así que Sarai no supo esperar. Ahora bien, vamos a ver la bendición de Dios sobre Ismael, porque erróneamente algunos creen que Dios no dio bendición al pueblo árabe. Sí le dio bendición al pueblo árabe, por amor a Abraham. Y esa bendición es una realidad. El mundo árabe posee grandes riquezas y recursos naturales, entre ellos el petróleo, del cual se abastece gran parte de la población mundial. No tiene el petróleo no está en manos del mundo árabe, sí lo tiene. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, esto fue a Agar, que no podrá ser contada a causa de la multitud, o sea que la descendencia de Ismael también sería grande. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación grande. O sea, naciones saldrían allí de Ismael. Vamos a ver después, bueno, el nacimiento de Isaac, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, el nacimiento de Isaac, bueno, voy a ver esta parte nada más para dejarlo allí para que ustedes piensen y después lo seguimos. Era Abraham de 99 años, cuando se le apareció Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Pero fíjense esto, vamos a ver el cambio de nombre de Sarai. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también le daré a ella hijo, y sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Y vamos a ver la promesa de Dios. Esto quiero terminar porque erróneamente ustedes saben que Isaac significa risa. Pero vamos a ver que no solamente Sara se rió, también Abraham se rió. Y eso demuestra que Abraham, a pesar de haber sido el escogido por Dios, Abraham también era un hombre que tenía sus imperfecciones. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, porque Isaac nació 14 años después que Ismael. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. O sea, con 100 años, desde el punto de vista físico, Abraham no podía tener hijo. Y Sara de 90 mucho menos, y era estéril. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de mí. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de ti. Génesis 17, 19, y esto se cumplió al pie de la ley. Solamente fueron 14 años los que hubiera tenido que esperar Abraham, y no esperó. Y cometieron 2 errores, no esperar y reírse. Claro, usted no puede condenar ahora ni a Sara ni a Abraham por haberse reído. Simplemente como hombres no eran perfectos. Pero Abraham tenía razón para reírse, sí.
Porque, póngase en el lugar, tenía 100 años, su esposa tenía 90, eran estériles, y entonces Dios le dijo, vas a tener un hijo. Pero al final Dios permitió que ese hijo naciera. Y la promesa fue dada a Isaac, no a Ismael, en cuanto a la promesa del Mesías, o sea, a la promesa del pueblo escogido. Fíjense que cuando en la Biblia encontramos, usted quiere saber el único Dios verdadero, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso está claro, eso se repite, búsquelo, yo le pongo una tarea, búsquelo y después me va a decir las veces que aparece. Eso aparece unas cuantas veces en la Biblia, decenas de veces. No aparece el Dios de Abraham, Ismael, porque si ponemos a Ismael, Jacob no aparece. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero termino con esto, el pueblo árabe también recibió bendición de Dios, porque descendía de Abraham, y por eso usted oye a los árabes hablando de Abraham. Pero la bendición especial como pueblo escogido la recibió Israel. Un pueblo pequeñito, que siendo el pueblo más pequeño, el país más pequeño de todo el mundo árabe y de todo el Medio Oriente, es el más próspero, no solamente en cuanto a bienes materiales, sino en cuanto a la bendición de Dios. Hermanos, que entendamos que Dios hace siempre lo mejor. Y todo esto lo hizo por el bien de nosotros, para que el mundo no se siguiera corrompiendo y adorando aquellas cosas que no se debían adorar, y que buscaran al Dios verdadero, y además aquellas naciones no se merecían habitar la tierra. Que Dios nos bendiga, y el próximo miércoles continuamos con este estudio, ¿verdad? Así que no se lo pierda. Vamos a orar, porque vamos a dar un tiempito para después tener ahí algún refrigerio, y a las 11 comenzamos el culto. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por todo lo que tu palabra nos revela. No es palabra nuestra, sino palabra tuya, y que la podamos entender. Gracias por tu amor, y porque todo tú lo obraste para el bien de cada ser humano y para el bien de este mundo, para que buscara la verdad y encontrara la razón para entender que hay un único Dios verdadero y un único pueblo escogido, del cual vino el Mesías, por medio del cual nosotros podemos tener vida eterna si queremos seguir. Bendícenos a todos y perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo. Amén.